La neblina descendía cada atardecer sobre Mérida como un sudario gris, envolviendo las calles empedradas y los tejados de tejas rojas en un manto de humedad que hacía crujir los huesos de los ancianos y despertaba la tos en los niños. En aquel año de 1897, la ciudad andina permanecía aferrada a sus tradiciones coloniales, a sus procesiones religiosas y a sus secretos enterrados en el cementerio de San Juan, donde las tumbas de mármol se erguían como testigos silenciosos de generaciones pasadas. Las campanas de la catedral repicaban 3 veces al día, marcando el ritmo de una existencia que parecía inmutable, donde el tiempo transcurría al compás de los rezos matutinos y las confesiones vespertinas. Nadie imaginaba entonces que el horror podía habitar detrás de un alzacuello blanco, que la maldad podía articularse en latín durante la misa, que las manos consagradas podían profanar lo más sagrado que existe, el vínculo entre una madre y su hijo nonato. El padre Ezequiel Montoya había llegado a Mérida 5 años atrás, proveniente de Caracas con una reputación impecable y una carta de recomendación del arzobispado que destacaba su devoción inquebrantable y su conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras. Era un hombre de complexión delgada, con ojos hundidos que parecían arder con una intensidad febril, y manos largas y huesudas que temblaban ligeramente cuando no estaban ocupadas en alguna tarea. Los feligreses lo consideraban un sacerdote ejemplar, quizás demasiado severo en sus sermones sobre el pecado y la redención, pero indudablemente comprometido con su ministerio. Pasaba horas en el confesionario escuchando los pecados veniales de las lavanderas y comerciantes, visitaba a los enfermos sin importar cuán contagiosa fuera su dolencia, y celebraba bautizos con una solemnidad que conmovía hasta las lágrimas a las madres primerizas. Si te encuentras disfrutando de esta historia, te invito a suscribirte al canal y dejar un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote estas narrativas que exploran los rincones más oscuros de la historia y la condición humana. Lo que nadie sabía era que el padre Ezequiel guardaba un dolor tan profundo que había carcomido su alma hasta dejarla hueca como un tronco podrido. Antes de ordenarse sacerdote, había amado a una mujer llamada Inés, una joven de ojos verdes que bordaba manteles para las iglesias de Caracas. Se habían conocido cuando él aún era seminarista, en una época en la que sus convicciones religiosas luchaban contra los impulsos de la carne y el corazón. Inés había quedado embarazada, y el escándalo hubiera arruinado no solo su futuro sacerdotal, sino también la reputación de ambas familias en una sociedad que no perdonaba tales transgresiones. Ezequiel, atormentado entre el deber y el amor, había elegido el sacerdocio, convenciendo a Inés de que debía abortar en secreto. Pero el procedimiento clandestino había salido terriblemente mal. Inés había muerto desangrada en una habitación oscura, llevándose consigo al hijo que nunca conocerían. Mientras Ezequiel rezaba en la capilla del seminario, ignorante de la tragedia que se desarrollaba a pocas calles de distancia. Cuando se enteró de la muerte de Inés, algo se quebró irreparablemente en su interior. La culpa lo consumía como un ácido lento, pero en lugar de llevarlo al arrepentimiento genuino, lo condujo por un sendero retorcido de pensamiento obsesivo. Comenzó a interpretar pasajes bíblicos de manera cada vez más delirante, convenciéndose de que Dios le había enviado aquella prueba para prepararlo para una misión superior. Si Job había sufrido para demostrar su fe, si Abraham había estado dispuesto a sacrificar a Isaac, ¿qué sacrificio se le pedía a él? La respuesta llegó en forma de alucinación durante una vigilia de ayuno. Debía redimir su pecado devolviendo la vida a los niños no nacidos, arrancándolos del limbo donde sus almas vagaban sin bautismo. En Mérida, lejos de quienes conocían su pasado, el padre Ezequiel encontró el escenario perfecto para su demencia. La ciudad estaba suficientemente aislada en las montañas como para que las comunicaciones con Caracas fueran esporádicas, y el cementerio de San Juan se encontraba en las afueras, rodeado de eucaliptos cuyas copas susurraban con el viento nocturno.
Como párroco tenía acceso irrestricto al camposanto, y nadie cuestionaba sus frecuentes visitas para rezar por las ánimas del purgatorio. Lo que comenzó como una obsesión teórica, pronto se transformó en acción cuando se enteró del fallecimiento de Carmela Suárez, una joven comerciante que había muerto de fiebres a los 7 meses de embarazo. La noche del entierro de Carmela, después de que los dolientes se retiraran y el sepulturero terminara su labor, el padre Ezequiel regresó al cementerio con una pala y un farol. Sus manos temblaban mientras cavaba, no de miedo, sino de una excitación enfermiza que confundía con fervor religioso. La tierra recién removida cedía fácilmente bajo la pala, y pronto alcanzó el ataúd de madera simple que contenía los restos de Carmela. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el perfume marchito de las flores funerarias cuando abrió la tapa y contempló el rostro cerúleo de la mujer muerta, su vientre aún abultado bajo el vestido blanco de mortaja. Lo que hizo aquella noche en la oscuridad del cementerio era tan atroz que su mente tuvo que construir elaboradas justificaciones teológicas para no desmoronarse completamente. Con un cuchillo que había tomado de la sacristía, realizó una cesárea rudimentaria en el cadáver de Carmela, extrayendo el feto que llevaba apenas días de muerto. El niño, un varón, estaba perfectamente formado aunque con la piel violácea de la muerte. El padre Ezequiel lo bautizó allí mismo, derramando agua bendita sobre su frente mientras murmuraba las oraciones en latín, convencido de que estaba salvando un alma del limbo. Luego, en un acto de locura que él interpretaba como caridad divina, intentó realizar lo que vagamente recordaba de sus lecturas sobre reanimación y técnicas médicas medievales, presionando el diminuto pecho, soplando aire en los labios azules, rezando con una intensidad que rayaba en el histerismo. Por supuesto, el bebé no revivió. Los muertos no regresan por voluntad humana, sin importar cuán fervorosas sean las plegarias. Pero en la mente fracturada del padre Ezequiel, cada intento fallido solo significaba que debía esforzarse más, que debía perfeccionar su técnica, que Dios estaba probando su perseverancia como había probado a los santos mártires. Envolvió el pequeño cadáver en una tela y lo enterró en un rincón apartado del cementerio, marcando el lugar con una piedra lisa. Luego volvió a colocar el cuerpo de Carmela en su ataúd, rellenó la tumba y regresó a la rectoría antes del amanecer, con la tierra bajo las uñas y la locura brillando en sus ojos febriles. Durante las siguientes semanas, el padre Ezequiel continuó con sus deberes parroquiales como si nada hubiera ocurrido. Celebraba misas, confesaba pecadores, visitaba enfermos. Pero algo en él había cambiado de manera sutil. Su mirada se detenía demasiado tiempo en las mujeres embarazadas que acudían a la iglesia, calculando mentalmente cuántos meses de gestación llevaban. Prestaba especial atención a las que parecían enfermas o débiles, aquellas cuyas vidas podían estar en peligro. Y cuando llegaban noticias de que alguna mujer embarazada había fallecido, una luz terrible se encendía en sus ojos. La segunda víctima fue Dolores Ureña, una campesina de 30 años que había muerto de complicaciones durante el parto. El bebé había nacido muerto, estrangulado por el cordón umbilical, y madre e hijo fueron enterrados juntos en una ceremonia sencilla. El padre Ezequiel ofició el funeral con aparente compasión, consolando al viudo y a los otros 4 hijos huérfanos con palabras sobre la misericordia divina y el reencuentro en el cielo. Pero 3 noches después, volvió a profanar una tumba, esta vez con mayor determinación y una metodología más refinada. Había pasado esos días estudiando textos médicos antiguos en la biblioteca del obispado, buscando referencias a técnicas de reanimación, procedimientos quirúrgicos, cualquier conocimiento que pudiera aplicar a su terrible misión. Tomaba notas en un cuaderno que escondía detrás de libros de teología en su habitación, llenando páginas con diagramas y procedimientos escritos con letra cada vez más errática. En su delirio, comenzó a creer que estaba desarrollando un método científico respaldado por la gracia divina, que era un instrumento elegido para desafiar las leyes naturales en nombre de una justicia superior. El cementerio,
se había convertido en su laboratorio secreto. Elegía cuidadosamente las noches sin luna, cuando la oscuridad era más densa y las posibilidades de ser descubierto eran mínimas. Llegaba con su farol cubierto, herramientas cada vez más especializadas que había ido robando discretamente de la consulta del médico local durante sus visitas pastorales, y un maletín de cuero donde guardaba frascos con sustancias que creía podían estimular la vida: alcohol, sales aromáticas, tinturas de hierbas que las curanderas indígenas usaban para los desmayos. Pero los bebés seguían sin revivir. Sus pequeños cuerpos permanecían fríos e inertes a pesar de todos sus esfuerzos, a pesar de sus oraciones cada vez más desesperadas, a pesar de las lágrimas que comenzaron a brotar de sus ojos durante aquellas sesiones nocturnas de profanación. La frustración lo consumía, pero en lugar de reconocer la imposibilidad de su empresa, su mente enferma construía nuevas explicaciones. Quizás los bebés llevaban demasiado tiempo muertos, quizás necesitaba actuar más rápido, quizás debía encontrar casos donde la madre acabara de fallecer y el niño aún conservara algún vestigio de vida. Esta última idea lo llevó por un camino aún más oscuro. Comenzó a visitar con mayor frecuencia a las embarazadas enfermas de su parroquia, no solo para administrar los sacramentos, sino para evaluar su estado de salud con una atención morbosa. Hacía preguntas sobre sus síntomas, sobre la frecuencia de los movimientos del bebé, sobre los dolores y sangrados. Las mujeres, creyendo que su párroco mostraba una preocupación pastoral genuina, compartían detalles íntimos sin sospechar las intenciones que subyacían bajo aquellas indagaciones. Fue así como se enteró del estado crítico de Lucía Velázquez, una mujer de 25 años que esperaba su primer hijo, pero sufría de una enfermedad pulmonar que la tenía postrada en cama. El médico había sido claro con la familia. Era poco probable que Lucía sobreviviera al parto, y el bebé también corría grave peligro. El padre Ezequiel comenzó a visitar la casa de los Velázquez diariamente, ostensiblemente para llevar consuelo espiritual, pero en realidad esperando el desenlace que sabía inevitable. La esposa del herrero, Rosa Mendoza, fue quien primero notó algo extraño en el comportamiento del padre Ezequiel. Rosa era una mujer observadora, madre de 6 hijos y partera ocasional en el barrio, con ese instinto afilado que desarrollan quienes han visto nacer y morir a muchas personas. Una tarde, mientras lavaba ropa en el río junto a otras mujeres, mencionó casualmente que el padre parecía demasiado interesado en saber exactamente cuándo las embarazadas de la parroquia iban a dar a luz. Las otras mujeres descartaron el comentario con risas. Era natural que un sacerdote se preocupara por sus feligresas, especialmente en momentos tan delicados como el parto, cuando la muerte acechaba tanto a madres como a bebés. Pero Rosa no podía sacudirse la sensación de incomodidad que le producía la intensidad de aquellas visitas. La manera en que los ojos del padre Ezequiel brillaban con algo que no parecía exactamente compasión cuando preguntaba sobre los detalles más íntimos de los embarazos. Su desconfianza creció cuando una mañana, al pasar temprano por el cementerio para llevar flores a la tumba de su madre, notó marcas frescas de pala cerca de la tumba de Dolores Ureña. La tierra alrededor de la lápida parecía haber sido removida recientemente, aunque el funeral había sido hacía casi un mes. Rosa se arrodilló para examinar más de cerca y encontró pequeñas manchas oscuras en la tierra que podrían haber sido sangre vieja. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras miraba alrededor del cementerio desierto, con la neblina matinal comenzando a disiparse entre las tumbas. No dijo nada de inmediato. En una ciudad pequeña como Mérida, acusar a un sacerdote de cualquier cosa era un asunto serio que podía tener repercusiones sociales devastadoras. Necesitaba estar segura antes de compartir sus sospechas. Así que comenzó su propia investigación silenciosa, prestando atención a los patrones que antes había considerado meras coincidencias. Mientras tanto, Lucía Velázquez se debatía entre la vida y la muerte en su habitación sofocante, con las ventanas cerradas para evitar los aires malos, que según las creencias de la época, podían empeorar su condición. Su esposo, Rodrigo, un funcionario menor de la alcaldía,
Apenas dormía, dividiendo su tiempo entre sostener la mano de su esposa y rezar frente al pequeño altar familiar. El padre Ezequiel se presentaba cada tarde, permaneciendo durante horas en la casa, rezando el rosario junto a la cama de la moribunda, consolando a Rodrigo con palabras sobre la voluntad divina. Una noche, cuando la condición de Lucía empeoró drásticamente, Rodrigo envió a un niño del vecindario a buscar al médico y al padre Ezequiel. El sacerdote llegó primero, subiendo apresuradamente las escaleras hacia la habitación donde Lucía luchaba por respirar, su vientre contraído por espasmos irregulares que indicaban que el parto había comenzado prematuramente. El médico llegó media hora después, sudoroso y exhausto por haber tenido que atender otra emergencia al otro lado de la ciudad. Lo que ocurrió aquella noche quedó registrado en la memoria de todos los presentes como una tragedia inevitable. Lucía murió poco después de la medianoche, desangrándose tras dar a luz a un niño que nació sin vida, con el cordón umbilical apretado alrededor de su cuello. El médico hizo todo lo posible, pero sus conocimientos eran limitados, y los recursos aún más. El padre Ezequiel administró la extrema unción a Lucía mientras ella aún tenía un hilo de conciencia, murmurando las palabras latinas con voz temblorosa, sus ojos fijos en el bebé muerto, que yacía envuelto en sábanas manchadas de sangre. Rodrigo se derrumbó completamente, incapaz de procesar la doble pérdida de su esposa e hijo en una sola noche. Sus gritos de dolor despertaron a todo el vecindario, y pronto la casa se llenó de vecinos que venían a ofrecer condolencias y ayuda práctica. Las mujeres se hicieron cargo de preparar los cuerpos para el velorio, lavando a Lucía y al bebé, vistiéndolos con ropas blancas mientras rezaban avemarías. El padre Ezequiel permaneció en la casa hasta el amanecer, aparentemente ofreciendo consuelo, pero en realidad observando cada detalle, tomando nota mental de dónde colocarían los ataúdes, a qué hora sería el funeral, cuánto tiempo tendría antes de que la tierra se asentara sobre las tumbas. El funeral se celebró al día siguiente por la tarde, con una asistencia numerosa que reflejaba el aprecio que la comunidad tenía por Lucía y su familia. El padre Ezequiel pronunció un sermón conmovedor sobre el misterio del sufrimiento y la esperanza de la resurrección, con tal aparente sinceridad que varias mujeres lloraron abiertamente. Rosa Mendoza estuvo presente, observando al sacerdote con una atención que iba más allá del respeto religioso habitual. Notó cómo sus manos temblaban al sostener el hisopo de agua bendita, cómo su mirada se desviaba constantemente hacia el pequeño ataúd blanco del bebé, cómo sus labios se movían en oraciones silenciosas que parecían más urgentes que piadosas. Esa noche, Rosa no pudo dormir. Se quedó despierta junto a su marido que roncaba ruidosamente, escuchando los sonidos nocturnos de la ciudad, los perros ladrando a lo lejos, el canto ocasional de algún borracho tardío, el repiqueteo de la lluvia comenzando a caer sobre los tejados. Algo en su interior le decía que debía ir al cementerio, que algo terrible estaba a punto de ocurrir, o ya estaba ocurriendo. Alrededor de las 2 de la madrugada, cuando la lluvia se convirtió en una llovizna persistente, se levantó silenciosamente, se cubrió con un chal y salió de la casa. Las calles de Mérida estaban desiertas y oscuras, iluminadas apenas por la luz débil que se filtraba a través de algunas ventanas. Rosa caminaba pegada a las paredes, evitando los charcos y el barro que se formaba en las calles empedradas. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba al cementerio de San Juan, cuya entrada estaba marcada por un arco de piedra cubierto de musgo. La verja de hierro estaba entreabierta, lo cual era inusual a esas horas. Dentro del cementerio, entre las tumbas que se alzaban como dientes irregulares en la oscuridad, Rosa distinguió una luz tenue que se movía erráticamente. Alguien estaba allí con un farol. Se ocultó detrás de un mausoleo grande, conteniendo la respiración mientras sus ojos se ajustaban a la penumbra. La lluvia había cesado, dejando solo un goteo constante de los árboles y un olor a tierra mojada que impregnaba el aire. Lo que vio entonces la heló hasta los huesos. El padre Ezequiel,
Su sotana negra empapada y cubierta de barro, cavaba frenéticamente en la tumba recién hecha de Lucía Velázquez. El farol colgaba de una rama cercana, proyectando sombras grotescas que bailaban sobre las lápidas. El sacerdote trabajaba con una urgencia desesperada, arrojando paladas de tierra blanda sin preocuparse por el ruido que hacía. De su boca brotaban palabras en latín mezcladas con sollozos, una letanía incomprensible que sonaba más a locura que a oración. Rosa se cubrió la boca con la mano para ahogar un grito de horror. Sabía que debía ir a buscar ayuda, despertar a las autoridades, pero sus piernas no le respondían. Estaba paralizada por el miedo y la incredulidad, viendo cómo el hombre que había bautizado a sus hijos y bendecido su matrimonio se transformaba en algo monstruoso bajo la luz amarillenta del farol. El padre Ezequiel alcanzó el ataúd más rápido de lo esperado. La tierra recién colocada facilitaba su macabra labor. Con las manos ensangrentadas y temblorosas, abrió la tapa y apartó el sudario que cubría el rostro de Lucía. Rosa pudo ver desde su escondite cómo el sacerdote se inclinaba sobre el cadáver, murmurando algo ininteligible, antes de extraer un cuchillo de entre los pliegues de su sotana. Fue entonces cuando Rosa finalmente encontró su voz y gritó. Un grito largo y penetrante que atravesó la quietud del cementerio y resonó por las calles cercanas, despertando a los perros que comenzaron a ladrar en coro. El padre Ezequiel se congeló, girando bruscamente hacia el origen del sonido. A la luz del farol, su rostro era una máscara de terror y demencia, sus ojos desorbitados brillando con lágrimas y algo más profundo y oscuro. Durante un instante que pareció eterno, el sacerdote y la mujer se miraron a través de la distancia que los separaba. Rosa vio en aquellos ojos no a un demonio ni a un monstruo supernatural, sino a un hombre completamente quebrado por la culpa y la locura, alguien que había cruzado una línea desde la cual no había retorno posible. Y el padre Ezequiel vio en la expresión horrorizada de Rosa el fin de su terrible empresa, el colapso final de la ilusión que había mantenido su cordura fragmentada. El sacerdote no intentó huir ni explicarse. Simplemente se desplomó junto a la tumba abierta, el cuchillo cayendo de su mano, y comenzó a sollozar con una intensidad que sacudía todo su cuerpo. Los gritos de Rosa habían alertado a varios vecinos que vivían cerca del cementerio, y pronto aparecieron hombres con antorchas y faroles, entre ellos el marido de Rosa y el alguacil local, un hombre corpulento llamado Esteban Rojas que había servido en el ejército antes de convertirse en guardián de la ley en Mérida. Lo que encontraron en el cementerio esa noche superaba cualquier crimen que hubieran presenciado antes. El padre Ezequiel, arrodillado en el barro junto a la tumba profanada de Lucía Velázquez, rodeado de herramientas quirúrgicas rudimentarias y frascos de sustancias desconocidas. En el ataúd abierto, el cuerpo de Lucía mostraba señales de haber sido mutilado post-mortem. Y cuando registraron el área circundante con sus antorchas, encontraron algo aún más atroz. Varios bultos pequeños enterrados en una zona apartada del cementerio, envueltos en telas manchadas. El alguacil Rojas, con manos temblorosas, desenterró uno de los bultos y lo desenvolvió, revelando los restos de un feto momificado que había sido extraído quirúrgicamente. El horror se extendió entre los hombres presentes como una ola física. Algunos se apartaron para vomitar, otros se persignaron repetidamente, murmurando oraciones de protección. Rosa, que había seguido al grupo hasta el cementerio, cayó de rodillas y comenzó a rezar en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. El padre Ezequiel no ofreció resistencia cuando lo arrestaron. Parecía haberse vaciado de toda voluntad, convertido en un cascarón humano que se dejaba conducir dócilmente. Solo cuando pasaron frente al ataúd abierto de Lucía, volvió a mostrar alguna emoción, extendiendo las manos hacia el cadáver mientras gritaba: «No está completo. El niño debe vivir. Dios me ordenó salvarlo». Sus palabras eran las de un loco, pero llevaban el peso de una convicción tan profunda que resultaba más aterradora que cualquier maldad calculada.
La noticia de la profanación de tumbas y los crímenes del padre Ezequiel se extendió por Mérida con la velocidad del fuego en pasto seco. Para el amanecer, toda la ciudad sabía lo ocurrido, y grupos de personas comenzaron a congregarse frente a la pequeña cárcel donde habían encerrado al sacerdote. Había gritos exigiendo justicia inmediata, algunos incluso pedían un linchamiento, pero el alguacil Rojas logró mantener el orden prometiendo que se seguirían todos los procedimientos legales apropiados. El obispado en Caracas fue notificado por telegrama, y la respuesta llegó 2 días después. El padre Ezequiel sería despojado de sus órdenes sagradas y entregado a las autoridades civiles para ser juzgado como un criminal común. Enviaron a un representante eclesiástico para supervisar el proceso y asegurar que la iglesia quedara lo menos manchada posible por el escándalo. Pero el daño ya estaba hecho. La confianza que la comunidad había depositado en su párroco se había destrozado de la manera más brutal imaginable. Durante los días siguientes, se exhumaron las tumbas de todas las mujeres embarazadas que habían sido enterradas en el cementerio de San Juan durante los últimos 2 años. Lo que encontraron confirmó las peores sospechas. Al menos 5 tumbas habían sido profanadas. Los cuerpos de las madres muertas mostraban incisiones quirúrgicas crudas, y en cada caso, los fetos habían sido extraídos. Los pequeños cadáveres fueron encontrados enterrados en diversos lugares del cementerio, algunos mostrando señales de los intentos grotescos del padre Ezequiel por revivirlos. El juicio se llevó a cabo 3 semanas después, en el salón principal de la alcaldía que fue acondicionado como tribunal improvisado. El juez había viajado desde una ciudad más grande, acompañado de 2 asistentes legales, para garantizar que el proceso se realizara de acuerdo con la ley. La sala estaba abarrotada de ciudadanos que querían presenciar el castigo del hombre que había traicionado tan profundamente su confianza. El padre Ezequiel, o más bien Ezequiel Montoya, como ahora debía ser llamado tras su excomunión formal, fue llevado al tribunal con grilletes en manos y pies. Había envejecido décadas en pocas semanas. Su cabello, que antes era oscuro con apenas algunas canas, se había vuelto completamente blanco, y su rostro demacrado mostraba surcos profundos de sufrimiento. Pero sus ojos, aquellos ojos febriles que habían aterrorizado a Rosa Mendoza en el cementerio, ahora estaban apagados, mirando a algún punto fijo en la distancia como si ya no habitara completamente en este mundo. Durante el juicio, varios testigos fueron llamados a declarar. Rosa Mendoza relató lo que había presenciado aquella noche lluviosa, su voz firme a pesar del temblor visible en sus manos. El alguacil Rojas describió en detalle la escena que encontraron en el cementerio, la evidencia macabra que habían desenterrado. El médico local testificó sobre las incisiones encontradas en los cuerpos de las mujeres muertas, confirmando que habían sido hechas post-mortem, con un conocimiento rudimentario de anatomía. Cuando llegó el turno de Ezequiel Montoya de hablar en su defensa, el silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar la respiración contenida de los presentes. El acusado se puso de pie con dificultad, sus cadenas tintineando suavemente, y comenzó a hablar con una voz que era apenas un susurro pero que todos escuchaban con atención morbosa. Lo que dijo durante la siguiente hora fue un torrente de confesión y delirio mezclados de manera indistinguible. Habló de Inés, su amor perdido, de la culpa que lo había consumido durante años como un cáncer del alma. Describió las voces que comenzó a escuchar después de su muerte, voces que interpretaba como mandatos divinos ordenándole redimir su pecado. Explicó su lógica retorcida sobre salvar almas del limbo, sobre darles a los niños no nacidos la oportunidad de vida eterna a través del bautismo y la resurrección. No soy un monstruo, repetía una y otra vez, sus ojos llenándose de lágrimas. Quería salvarlos. Cada uno de esos niños estaba condenado al limbo, existiendo por toda la eternidad en un estado de anhelo, sin alcanzar nunca la presencia de Dios. ¿Acaso no es eso más cruel que cualquier cosa que yo haya hecho? Yo solo quería darles lo que sus propias muertes les habían negado: la vida, el bautismo,
la salvación. Otros se mostraban indignados, gritando interrupciones sobre la blasfemia de justificar tales actos con la religión. Rodrigo Velázquez, el viudo de Lucía, tuvo que ser sujetado por varios hombres cuando intentó lanzarse sobre el acusado, gritando que ninguna justificación podía excusar la profanación del cuerpo de su esposa. El juez, un hombre de mediana edad con expresión severa pero no carente de compasión, escuchó todo con paciencia profesional. Cuando Ezequiel finalmente terminó su confesión defensa, agotado y sollozando, el juez pidió un receso para deliberar con sus asistentes. La decisión no era simple. Por un lado, los crímenes eran indiscutibles y profundamente perturbadores. Por otro, era evidente que el acusado sufría de algún tipo de demencia, una ruptura mental tan completa que planteaba preguntas sobre su capacidad para distinguir entre el bien y el mal en el momento de cometer sus actos. Después de 3 horas de deliberación, el tribunal regresó con su veredicto. Ezequiel Montoya fue declarado culpable de profanación de tumbas, mutilación de cadáveres y alteración del orden público, pero se reconoció su estado mental deteriorado como factor atenuante. La sentencia fue ambigua en su compasión. En lugar de la ejecución que muchos ciudadanos exigían, fue condenado a pasar el resto de sus días en el manicomio provincial de San Cristóbal, una institución conocida por sus condiciones deplorables y sus tratamientos brutales para los enfermos mentales. La reacción del público fue mixta. Algunos consideraban la sentencia demasiado blanda, argumentando que la locura no debía eximir el castigo por crímenes tan atroces. Otros, particularmente aquellos que habían conocido al padre Ezequiel antes de la revelación de sus crímenes y recordaban sus actos de caridad genuina, sentían una tristeza profunda por la tragedia completa de la situación. Un hombre destruido por la culpa hasta el punto de convertirse en aquello que más había temido. Rosa Mendoza, quien se había convertido en una figura central en toda la historia, visitó a Ezequiel en su celda la noche antes de su traslado al manicomio. Ninguno de los dos dijo mucho durante aquella visita. Rosa simplemente se sentó al otro lado de los barrotes, mirando al hombre quebrado que una vez había sido su párroco, buscando comprender cómo algo así podía suceder. Ezequiel, por su parte, pareció reconocer en ella no a su captor sino a algún tipo de testigo necesario de su caída. ¿Cree usted en el perdón, señora Mendoza?, preguntó él finalmente, su voz apenas audible. Rosa tardó largo tiempo en responder. Creo que Dios puede perdonar cualquier cosa, dijo finalmente. Pero también creo que algunas acciones nos cambian de maneras que el perdón no puede deshacer. Usted profanó algo sagrado, padre, no los cuerpos, sino la confianza. Y eso no se puede reparar simplemente con arrepentimiento. La gente se alineaba en las calles para verlo partir, algunos gritando insultos, otros simplemente mirando en silencio, procesando todavía el horror de lo que había ocurrido en su ciudad tranquila. Rodrigo Velázquez estaba entre la multitud, sosteniendo una fotografía de Lucía contra su pecho, las lágrimas corriendo por su rostro mientras veía desaparecer al hombre que había violado la tumba de su esposa. El manicomio de San Cristóbal era un edificio de piedra gris que se alzaba en una colina apartada, rodeado de muros altos y jardines descuidados, donde los internos más dóciles eran puestos a trabajar. Las condiciones dentro eran apenas mejores que una prisión, celdas pequeñas y húmedas, comida escasa, y tratamientos que reflejaban la comprensión primitiva de la época sobre las enfermedades mentales. Los doctores alternaban entre sesiones de terapia, que consistían principalmente en interrogatorios agresivos, y periodos de aislamiento completo diseñados para calmar a los pacientes más agitados. Ezequiel fue asignado a una celda en el ala sur del edificio, reservada para los casos considerados más peligrosos o perturbados. Compartía el pasillo con hombres que gritaban obscenidades toda la noche, mujeres que se arrancaban el cabello en mechones, ancianos que se mecían interminablemente mientras murmuraban conversaciones con personas inexistentes. El ruido era constante.
una cacofonía de locura que nunca cesaba completamente incluso durante las horas más profundas de la madrugada. Los primeros meses fueron particularmente difíciles. Ezequiel oscilaba entre periodos de lucidez dolorosa, durante los cuales la plena conciencia de lo que había hecho lo sumía en estados de desesperación suicida, y episodios de delirio, donde volvía a escuchar las voces que lo habían guiado a cometer sus crímenes. Los guardias del manicomio aprendieron a reconocer los signos de uno de sus episodios. Comenzaba a rezar en latín con creciente intensidad. Sus manos hacían movimientos como si estuviera realizando una cirugía invisible, y sus ojos adquirían aquella mirada febril que tanto había aterrorizado a Rosa Mendoza. El director del manicomio, el doctor Héctor Villegas, tomó un interés particular en el caso de Ezequiel. Era un hombre educado en Europa, con ideas más progresistas sobre el tratamiento de las enfermedades mentales que la mayoría de sus contemporáneos venezolanos, aunque sus métodos aún eran limitados por el conocimiento de la época. Realizaba sesiones semanales con Ezequiel, tratando de desentrañar la madeja psicológica que había llevado a un sacerdote devoto a convertirse en un profanador de tumbas. Durante una de estas sesiones, aproximadamente 6 meses después de su internación, Ezequiel reveló algo que no había mencionado durante el juicio. Habló de cómo, en las semanas previas a profanar su primera tumba, había comenzado a experimentar alucinaciones cada vez más vívidas. Veía a Inés visitándolo en su habitación de la rectoría, su figura espectral señalando hacia el cementerio mientras su vientre crecía imposiblemente grande. Escuchaba el llanto de un bebé que provenía de las tumbas cuando pasaba cerca del cementerio. ¿Sabía usted que esas visiones no eran reales?, preguntó el doctor Villegas, tomando notas meticulosas. Ezequiel lo miró con ojos cansados. Sabía que no podían ser reales, admitió. Los muertos no caminan, los no nacidos no lloran, pero parecían más reales que la realidad misma, y proporcionaban respuestas. Una manera de redimir lo irreparable. Mientras Ezequiel se pudría lentamente en el manicomio, Mérida intentaba sanar de las heridas que su locura había infligido. Las familias de las mujeres cuyos cuerpos habían sido profanados tuvieron que lidiar no solo con su dolor renovado, sino también con la vergüenza social que tal violación conllevaba en aquella sociedad conservadora. Rodrigo Velázquez nunca se recuperó completamente. Se convirtió en una figura solitaria que visitaba la tumba de Lucía diariamente, sin importar el clima, a veces permaneciendo allí durante horas sin hablar con nadie. El nuevo párroco que fue enviado para reemplazar a Ezequiel, el padre Antonio Ramírez, enfrentó la tarea imposible de restaurar la confianza de una comunidad traumatizada. Muchos feligreses, especialmente las mujeres, dejaron de asistir a misa regularmente. Algunos abandonaron la Iglesia Católica por completo, acudiendo en su lugar a las iglesias protestantes que comenzaban a establecerse en la región, o incluso volviendo a prácticas religiosas más sincréticas que mezclaban el catolicismo con elementos indígenas. El padre Ramírez, consciente de estos desafíos, adoptó un enfoque de transparencia y humildad radical. En su primer sermón, habló abiertamente sobre los crímenes de su predecesor, no para excusarlos, sino para reconocer el dolor que habían causado. La sotana no hace santo al hombre, dijo desde el púlpito. Y cuando quienes deben proteger se convierten en depredadores, la herida es más profunda porque traiciona no solo a las víctimas, sino a Dios mismo. Su valentía al confrontar al padre Ezequiel aquella noche en el cementerio la había transformado en una especie de heroína local. Pero ella rechazaba tales caracterizaciones, insistiendo en que había actuado por instinto más que por valor, y que cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo. Lo que sí aceptó fue un papel más activo en la vida parroquial, ayudando al padre Ramírez a organizar grupos de apoyo para las familias afectadas y sirviendo como puente entre las mujeres desconfiadas de la comunidad y el nuevo liderazgo de la iglesia. Pasaron los años. 1898 llegó y pasó, luego 1899,
Y con el cambio de siglo llegaron nuevos desafíos y tragedias que gradualmente relegaron el escándalo del padre Ezequiel al reino de la historia local, una historia oscura que se contaba en susurros, especialmente a los forasteros que preguntaban sobre el cementerio de San Juan y las cruces adicionales que habían sido erigidas en una esquina apartada para los bebés nonatos que finalmente habían recibido entierro apropiado. En el manicomio de San Cristóbal, Ezequiel Montoya continuaba su existencia marginal. Con el tiempo, sus episodios delirantes se volvieron menos frecuentes, pero más profundos cuando ocurrían. Los otros internos le temían durante esos momentos, cuando su voz se elevaba en latín y sus manos temblaban con aquellos movimientos quirúrgicos fantasmales. Pero en sus periodos de lucidez, se había convertido en una figura casi patética, un anciano prematuramente envejecido, que pasaba sus días escribiendo confesiones obsesivas, que llenaban cuadernos tras cuadernos con letra cada vez más errática. El doctor Villegas conservó algunos de estos escritos como parte de su investigación sobre psicopatología religiosa. En ellos, Ezequiel alternaba entre expresiones de remordimiento genuino y justificaciones teológicas elaboradas. Algunas páginas eran simplemente listas de nombres. Inés, Carmela, Dolores, Lucía y los otros, repetidos cientos de veces como un rosario escrito. Otras contenían diagramas anatómicos junto a pasajes bíblicos sobre resurrección y vida eterna. Y otras más eran simplemente incoherentes, mezclas de idiomas y símbolos que no formaban ningún mensaje discernible. En 1903, 6 años después de su internación, Ezequiel Montoya murió durante la noche en su celda. La causa oficial fue un paro cardíaco, aunque el guardia que lo encontró reportó que el cuerpo estaba en una posición extraña, arrodillado junto a la cama con las manos extendidas como si sostuviera algo invisible. Sus ojos estaban abiertos, mirando hacia arriba con una expresión que el guardia describió como entre terror y éxtasis. Su cuerpo fue enterrado sin ceremonia en el pequeño cementerio del manicomio, marcado solo con una cruz de madera que llevaba su nombre y las fechas de nacimiento y muerte. Ningún miembro de su familia asistió. Habían cortado todos los lazos con él años atrás, avergonzados por la infamia que había traído sobre su apellido. El doctor Villegas fue el único que pronunció algunas palabras sobre la tumba, no palabras de elogio, sino de reflexión sobre la fragilidad de la mente humana y los peligros del fanatismo sin moderación. En Mérida, la noticia de su muerte fue recibida con sentimientos encontrados. Algunos sintieron alivio, como si un capítulo oscuro finalmente pudiera cerrarse definitivamente. Otros, particularmente aquellos que habían sido más directamente afectados por sus crímenes, encontraron que la noticia no traía el cierre que esperaban. Rodrigo Velázquez, al enterarse, simplemente asintió y continuó con su rutina diaria, visitando la tumba de Lucía como había hecho cada día durante los últimos 6 años. Rosa Mendoza, quien para entonces tenía 52 años y se había convertido en una abuela respetada en la comunidad, fue una de las pocas que reconoció públicamente la complejidad de lo que Ezequiel había representado. Era un hombre quebrado que hizo cosas imperdonables, dijo a su nieto mayor, quien le había preguntado sobre la historia que había escuchado en susurros. Pero también era humano, tan humano como cualquiera de nosotros. Y esa es quizás la parte más aterradora de toda la historia. Estas medidas permanecieron en vigor durante décadas, mucho después de que las generaciones que recordaban directamente al padre Ezequiel hubieran pasado. La historia gradualmente se convirtió en leyenda urbana, los detalles distorsionándose y amplificándose con cada nueva narración. Algunas versiones afirmaban que Ezequiel había estado poseído por demonios, introduciendo elementos sobrenaturales que nunca habían existido en la realidad. Otras sugerían que había formado parte de una secta satánica secreta, una interpretación que convenientemente absolvía a la Iglesia Católica de cualquier responsabilidad institucional. Y algunas pocas, las más cercanas a la verdad pero también las más inquietantes, reconocían que había sido simplemente un hombre cuya mente
se había roto bajo el peso de una culpa insoportable. El padre Ramírez, quien sirvió como párroco de Mérida durante 30 años después del escándalo, hizo de la historia de Ezequiel Montoya una parte de su enseñanza pastoral, aunque siempre con cuidado y contexto apropiado. Usaba el caso como ejemplo de lo que podía suceder cuando la religión se divorciaba de la humanidad, cuando la doctrina se convertía en obsesión, cuando la culpa no encontraba salida saludable a través de la confesión y el perdón genuinos. El padre Ezequiel no era un monstruo nacido, decía en sus sermones ocasionales sobre el tema. Era un hombre que permitió que su dolor lo transformara en algo monstruoso. Y todos llevamos dentro esa capacidad. La diferencia entre él y nosotros no es moral sino circunstancial. Por eso debemos cultivar la humildad, buscar ayuda cuando la oscuridad nos acecha, y recordar que ninguna justificación, por muy religiosa que suene, puede legitimar el daño a otros. Fue a través de estos esfuerzos de preservación histórica que surgió una comprensión más matizada de lo que había ocurrido. Carolina descubrió, a través de correspondencia encontrada en archivos eclesiásticos, que el superior de Ezequiel en Caracas había tenido ciertas preocupaciones sobre su estado mental, incluso antes de enviarlo a Mérida. Había habido reportes de comportamiento obsesivo, de penitencias excesivas, de una rigidez teológica que preocupaba a quienes lo conocían. Pero en lugar de buscar ayuda para él, la decisión institucional había sido simplemente transferirlo a una parroquia más pequeña y remota, donde supuestamente causaría menos problemas. Este descubrimiento planteaba preguntas incómodas sobre la responsabilidad institucional. ¿Podría haberse prevenido la tragedia si la Iglesia hubiera tomado más en serio las señales de advertencia? ¿Cuántas otras personas sufriendo crisis mentales similares habían sido simplemente movidas de lugar en lugar en vez de recibir el tratamiento que necesitaban? Estas preguntas resonaban más allá del caso específico de Ezequiel, tocando temas más amplios sobre cómo las instituciones manejan el sufrimiento mental de sus miembros. A medida que el siglo XX avanzaba, trayendo consigo nuevos horrores que empequeñecían las atrocidades de un solo hombre perturbado, el escándalo del padre Ezequiel gradualmente se desvaneció de la memoria activa de Mérida. El cementerio de San Juan fue expandido varias veces, las viejas tumbas del siglo XIX, quedando progresivamente más relegadas a las secciones históricas, visitadas principalmente por investigadores genealógicos y aficionados a la historia local. Pero hay quienes argumentan que el impacto real del caso nunca desapareció completamente. Cambió fundamentalmente la manera en que aquella comunidad veía la autoridad religiosa, introduciendo un escepticismo saludable donde antes había habido confianza ciega. Estableció precedentes para la vigilancia y rendición de cuentas que se extendieron más allá del ámbito religioso hacia otras instituciones. Más importante, sirvió como recordatorio perpetuo de que el horror más auténtico no proviene de lo sobrenatural sino de lo profundamente humano. Nuestras culpas, nuestras obsesiones, nuestras justificaciones para lo injustificable. Rosa Mendoza murió en 1925, a la edad de 74 años, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos. En sus últimos días, cuando sus nietos le preguntaban si había tenido miedo aquella noche en el cementerio, cuando confrontó al padre Ezequiel, ella respondía con una honestidad que había caracterizado toda su vida. Tenía más miedo de no hacer nada, de dejar que el horror continuara. Porque el verdadero terror no es lo que vemos en la oscuridad, sino lo que hacemos cuando cerramos los ojos ante ella. Sirve como testimonio de la complejidad del sufrimiento humano, de las maneras en que la culpa y el trauma pueden deformar incluso las intenciones más aparentemente nobles, y de la importancia de mantener estructuras de apoyo y vigilancia que puedan intervenir antes de que la oscuridad interna de alguien se desborde causando daño a otros. En el manicomio de San Cristóbal, donde Ezequiel pasó sus últimos años, su celda fue eventualmente ocupada por otros pacientes, cada uno con sus propias historias de mentes fracturadas.
Los cuadernos llenos de sus confesiones fueron eventualmente archivados en los registros médicos de la institución, donde permanecen hasta hoy como documentos de un tipo particular de patología religiosa que los psiquiatras modernos reconocerían como una forma compleja de trastorno delirante con componentes obsesivo-compulsivos y psicóticos. El doctor Villegas, quien murió en 1920, dejó extensas notas sobre el caso que fueron publicadas póstumamente en un journal médico europeo especializado en psiquiatría. Su análisis del padre Ezequiel se convirtió en un estudio de caso citado en círculos académicos, particularmente en discusiones sobre la intersección entre fervor religioso y enfermedad mental. Villegas argumentaba que Ezequiel representaba un tipo específico de delirio que denominó redención patológica, la creencia inamovible de que actos objetivamente inmorales pueden justificarse si se realizan en nombre de un bien espiritual superior. Lo más perturbador del caso Montoya, escribió Villegas en sus conclusiones, no es la naturaleza de sus crímenes, por atroces que sean, sino la absoluta sinceridad de sus convicciones. Este hombre genuinamente creía estar realizando una obra de misericordia divina. No actuaba por sadismo ni perversión sexual, motivaciones que hubiéramos podido comprender dentro de parámetros criminológicos conocidos. Actuaba por una convicción teológica tan profunda que había cortocircuitado completamente su capacidad de razonamiento moral básico. Esto plantea preguntas inquietantes sobre hasta qué punto nuestras creencias más arraigadas pueden convertirse en prisiones mentales de las cuales no existe escape. El caso del padre Ezequiel fue usado tanto por críticos como por defensores de la fe organizada. Los primeros como ejemplo de los peligros del dogmatismo religioso. Los segundos como evidencia de que la verdadera espiritualidad debe estar balanceada con el juicio ético y el bienestar mental. En Mérida, mientras tanto, la vida continuaba con sus ritmos normales. Los niños que habían nacido en el año del escándalo crecieron sin memoria directa de los eventos, conociendo la historia solo a través de las narraciones de sus padres y abuelos. La ciudad se modernizaba lentamente. Llegó la electricidad en 1910. Las primeras líneas telefónicas se instalaron en 1915, y para la década de 1920, automóviles comenzaron a compartir las calles con carretas de caballos. Pero algunas cosas permanecían constantes. El cementerio de San Juan seguía siendo el lugar de descanso final para las familias de Mérida. Sus muros de piedra, ahora cubiertos de hiedra centenaria, sus caminos bordeados de cipreses que habían crecido altos y oscuros. La sección donde habían sido enterradas las víctimas del padre Ezequiel se había convertido en un lugar de reflexión particular. Alguien, nunca se supo quién, había colocado un pequeño banco de mármol cerca de las tumbas, con una inscripción simple: por aquellos cuyo descanso fue perturbado, que encuentren paz eterna. Cuando murió, fue enterrado junto a Lucía y su hijo nonato, reunidos finalmente en muerte de la manera que la tragedia les había negado en vida. Su lápida llevaba las fechas de los tres: Rodrigo, Lucía y simplemente Bebé Velázquez, porque el niño nunca había vivido lo suficiente para recibir nombre. Las otras familias afectadas también llevaban sus propias cargas de dolor. La familia de Carmela Suárez se mudó de Mérida 2 años después del escándalo, incapaces de soportar las miradas de compasión y los susurros que los seguían donde quiera que fueran. La hermana de Dolores Ureña desarrolló una fobia severa a los cementerios que duró toda su vida, incapaz de asistir incluso a los funerales de sus propios padres años después. Cada familia procesaba el trauma a su manera, algunos encontrando consuelo en la fe renovada, otros alejándose de la religión por completo, todos marcados de manera indeleble por lo que había ocurrido. El padre Ramírez, cuyo pastorado se extendió hasta 1927, trabajó incansablemente para reconstruir no solo la confianza en la institución eclesiástica, sino también el sentido de comunidad que había sido fracturado por el escándalo. Organizaba eventos comunitarios que no tenían contenido explícitamente religioso, festivales de cosecha,
competencias deportivas para los jóvenes, grupos de lectura. Su filosofía era que la iglesia debía servir a la comunidad en términos prácticos y tangibles, no solo espirituales, y que la confianza se reconstruía a través de acciones consistentes, más que palabras edificantes. Una de sus iniciativas más exitosas fue establecer un pequeño consultorio médico en los terrenos de la iglesia, atendido 2 veces por semana por el doctor municipal. Esto proporcionaba atención médica accesible a los pobres de la parroquia, pero también servía un propósito simbólico. La iglesia ya no sería un lugar donde los cuerpos humanos eran vistos solo como recipientes del alma, sino donde la salud física era valorada como parte integral del bienestar humano completo. Estas reformas graduales ayudaron a sanar las heridas, aunque las cicatrices permanecieron. Para la generación que había vivido directamente el escándalo, el nombre Ezequiel prácticamente desapareció del uso en Mérida. Durante décadas, ningún bebé fue bautizado con ese nombre. Incluso referencias bíblicas al profeta Ezequiel en las lecturas dominicales causaban incomodidad visible entre los feligreses mayores. Carolina Mendoza, la hija de Rosa que se había convertido en historiadora local, publicó en 1935 un libro titulado Crónicas de Mérida, Luz y Sombra en las Montañas Andinas. El libro era una historia comprensiva de la ciudad desde su fundación colonial hasta el presente, y dedicaba un capítulo sustancial al caso del padre Ezequiel. Su tratamiento del tema era notable por su equilibrio. No romantizaba ni demonizaba excesivamente al protagonista, sino que lo presentaba como un estudio de caso sobre el sufrimiento humano, la enfermedad mental y los fallos institucionales. La publicación del libro generó controversia. Algunos en la comunidad sentían que era mejor dejar el pasado enterrado, que reabrir viejas heridas no servía a ningún propósito útil. El arzobispado en Caracas expresó preocupación de que el libro pudiera dañar la reputación de la Iglesia Católica en la región. Pero otros, particularmente educadores y profesionales médicos, elogiaron el trabajo de Carolina por su honestidad y su valor al confrontar un capítulo difícil de la historia local. No podemos sanar lo que no reconocemos, escribió Carolina en la introducción de su libro. Y no podemos prevenir futuros errores si pretendemos que los errores pasados nunca ocurrieron. La historia del padre Ezequiel no es solo sobre un hombre perturbado y sus víctimas. Es sobre todos nosotros, sobre cómo respondemos cuando el horror emerge de lugares que creíamos seguros, sobre cómo reconstruimos la confianza después de la traición. Generaciones de estudiantes debatían en clase las implicaciones éticas del caso. ¿Hasta qué punto la enfermedad mental mitiga la responsabilidad criminal? ¿Qué obligación tienen las instituciones de vigilar a sus propios miembros? ¿Cómo balanceamos el respeto por los muertos con la necesidad de justicia? Estas discusiones a menudo se extendían más allá del aula, convirtiéndose en conversaciones familiares que ayudaban a cada nueva generación a procesar el legado del escándalo. Los abuelos que habían conocido personalmente a algunas de las víctimas compartían sus recuerdos con nietos que solo conocían la historia a través de libros y lecciones. Este diálogo intergeneracional ayudó a mantener viva no solo la memoria de lo que había ocurrido, sino también las lecciones que podían extraerse de ello. En 1947, 50 años después del escándalo, se realizó una ceremonia conmemorativa en el cementerio de San Juan. Asistieron descendientes de las familias afectadas, autoridades civiles y religiosas, y ciudadanos ordinarios de Mérida. El nuevo obispo, un hombre joven y progresista que había estudiado en Roma, pronunció un discurso notable por su franqueza. Hemos venido aquí hoy no para glorificar el pasado, sino para reconocerlo, dijo. La Iglesia Católica falló a estas familias. Falló al no reconocer las señales de enfermedad mental en uno de sus sacerdotes. Falló al priorizar la reputación institucional sobre el bienestar de las personas. Y falló al no proporcionar los sistemas de apoyo y supervisión que podrían haber prevenido esta tragedia. En nombre de la Iglesia, pido perdón.
La transparencia y la rendición de cuentas se estaban convirtiendo en valores más ampliamente aceptados, y había un reconocimiento creciente de que las instituciones debían servir a las personas, no al revés. La ceremonia concluyó con el descubrimiento de un monumento modesto, una cruz de mármol blanco con los nombres de todas las víctimas grabados en su base, tanto las madres como los niños nonatos. No se mencionaba el nombre de Ezequiel Montoya. Este no era un memorial sobre él, sino sobre aquellos cuyas vidas y muertes habían sido violadas por sus acciones. Mientras la multitud se dispersaba después de la ceremonia, una mujer anciana se acercó al monumento y colocó una corona de flores blancas. Era una de las nietas de Carmela Suárez, la primera víctima conocida. Nunca había conocido a su abuela, quien había muerto décadas antes de que ella naciera, pero llevaba la historia como parte de su identidad familiar. ¿Alguna vez perdonas completamente algo así?, le preguntó un periodista local que cubría el evento. La mujer consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. No sé si el perdón es la palabra correcta. Es más bien aceptación, supongo. Aceptar que ocurrió, que dejó cicatrices en nuestra familia que se transmitieron de generación en generación, pero que no definió completamente quiénes somos. Mi abuela era más que una víctima del padre Ezequiel. Era comerciante, era amiga, era hija y hermana. Y nosotros, sus descendientes, somos más que el producto de un trauma. Somos también su legado de resiliencia. A medida que el siglo XX avanzaba hacia su segunda mitad, el mundo experimentaba cambios que hacían que los eventos de 1897 parecieran cada vez más distantes. 2 guerras mundiales, revoluciones políticas, avances tecnológicos que transformaban radicalmente la vida cotidiana. Todo esto proporcionaba un contexto que empequeñecía el escándalo local de un sacerdote perturbado en una ciudad montañosa de Venezuela. Pero para aquellos que estudiaban la psicología humana, la criminología o la historia de la medicina mental, el caso del padre Ezequiel Montoya retenía una relevancia perdurable. Era citado en textos académicos sobre psicopatología religiosa, en discusiones sobre los límites entre enfermedad mental y responsabilidad criminal, en análisis sobre cómo las instituciones manejan miembros problemáticos. El manicomio de San Cristóbal, donde Ezequiel había pasado sus últimos años, fue cerrado en 1965 como parte de una reforma más amplia del sistema de salud mental de Venezuela. El edificio permaneció abandonado durante años, deteriorándose gradualmente, hasta que fue finalmente demolido en 1982, para dar paso a un complejo de viviendas. Los registros médicos del manicomio, incluyendo los cuadernos de Ezequiel y las notas del Dr. Villegas, fueron transferidos al Archivo Nacional en Caracas, donde permanecen disponibles para investigadores que solicitan acceso especial. En 1997, el centenario del escándalo, hubo un renovado interés en el caso. Varios periodistas visitaron Mérida para escribir artículos retrospectivos. Un documentalista independiente produjo un film corto que fue transmitido en televisión nacional. Y la universidad local organizó un simposio académico que reunió a historiadores, psicólogos, teólogos y expertos en ética para examinar el caso desde múltiples perspectivas. Uno de los paneles del simposio se enfocó en las víctimas y sus familias. Los descendientes de varias de las mujeres cuyos cuerpos habían sido profanados compartieron cómo la historia familiar había sido transmitida a través de generaciones, las maneras en que el trauma se había manifestado incluso en miembros de la familia que nacieron décadas después de los eventos. Psicólogos que estudiaban trauma transgeneracional encontraron el caso particularmente instructivo, demostrando cómo eventos históricos pueden tener repercusiones psicológicas que se extienden mucho más allá de las víctimas directas. Otro panel examinó las dimensiones institucionales del caso, particularmente las preguntas sobre responsabilidad eclesiástica. Un representante del Arzobispado de Caracas, un laico con formación en derecho canónico, reconoció que según los estándares contemporáneos,
La manera en que la Iglesia había manejado las preocupaciones tempranas sobre el estado mental de Ezequiel habría sido considerada negligente. Hoy tenemos protocolos mucho más rigurosos, explicó. Evaluaciones psicológicas regulares para clérigos, sistemas de supervisión, canales confidenciales para reportar comportamientos preocupantes. Pero estos sistemas se desarrollaron precisamente porque casos como el del padre Ezequiel nos enseñaron, de la manera más dolorosa posible, que eran necesarios. No estoy sugiriendo que la doctrina católica causa locura, pero sí pregunto si ciertos individuos predispuestos a enfermedad mental pueden encontrar en ciertas formulaciones teológicas un marco que exacerba en vez de aliviar su sufrimiento. Otros sostenían que cualquier sistema de creencias que enfatizara excesivamente la culpa y el castigo podía ser peligroso para mentes vulnerables. No se alcanzó consenso, pero el debate mismo era valioso, forzando una examinación honesta de cómo las instituciones religiosas podían ser tanto fuentes de consuelo como potencialmente de daño psicológico. El cementerio de San Juan, que había sido el escenario de los crímenes de Ezequiel, continuaba sirviendo a la comunidad de Mérida en el siglo XXI. Para entonces era un lugar histórico por derecho propio, con lápidas que databan de la época colonial y mausoleos elaborados que reflejaban diferentes periodos arquitectónicos. Turistas interesados en historia local a veces visitaban específicamente para ver las tumbas de las víctimas del padre Ezequiel, aunque esto era desalentado por las autoridades del cementerio, que preferían que el lugar fuera respetado como sitio de duelo activo, más que como atracción turística macabra. En 2010, el bisnieto de Rosa Mendoza, un antropólogo llamado Javier, completó su tesis doctoral sobre memoria colectiva y trauma en comunidades pequeñas, el caso de Mérida, 1897-2010. Su investigación incluía entrevistas con más de 100 residentes de Mérida de diferentes generaciones, explorando cómo el escándalo del padre Ezequiel había sido recordado, olvidado, reinterpretado y transmitido a través del tiempo. Una de sus conclusiones más interesantes era que la historia se había transformado significativamente en su transmisión. Las generaciones más jóvenes tendían a conocer los contornos básicos, un sacerdote perturbado que profanó tumbas, pero no los detalles específicos o el contexto histórico más amplio. Algunos habían incorporado elementos sobrenaturales que nunca formaron parte de los eventos reales. Otros habían simplificado la narrativa en términos morales más absolutos, perdiendo la complejidad psicológica que había caracterizado el caso real. La memoria colectiva, escribió Javier, no es un registro histórico preciso, sino una narrativa viva que cada generación reinterpreta según sus propias necesidades y contexto. Lo que Mérida recuerda sobre el padre Ezequiel dice tanto sobre las preocupaciones contemporáneas de la ciudad como sobre los eventos de 1897. Era un recordatorio incómodo de que la maldad raramente llega anunciada con cuernos y cola, sino que puede surgir de lugares inesperados, incluso de aquellos consagrados a lo sagrado. Era evidencia de que el sufrimiento no procesado puede metastatizar en formas grotescas, y de que las instituciones, por muy venerables que sean, pueden fallar de maneras espectaculares cuando priorizan su imagen sobre el bienestar de las personas. El Archivo Municipal de Mérida conserva una colección de objetos relacionados con el caso. Fotografías descoloridas del cementerio de San Juan tomadas poco después del descubrimiento de los crímenes, copias de los documentos del juicio, algunos de los artículos de periódico de la época. Hay también una carta, escrita por Rodrigo Velázquez al arzobispo de Caracas 2 años después de la muerte de Lucía, donde expresa con elocuencia conmovedora no solo su dolor, sino también su lucha por comprender cómo algo así pudo suceder. ¿Cómo sabemos, escribió Rodrigo, en quién depositar nuestra confianza? Si aquellos que representan a Dios en la tierra pueden caer en tal depravación, ¿dónde buscamos certeza moral? No escribo esto para culpar a toda la Iglesia por las acciones de un hombre, pero debo preguntarme,
¿Qué mecanismos existen para prevenir que otros como él ocupen posiciones de autoridad sobre nuestras vidas y las de nuestras familias? Cada escándalo institucional moderno, ya sea en contextos religiosos, educativos, médicos o de cualquier otra índole donde existe un desequilibrio de poder, hace eco de las mismas preocupaciones fundamentales que Rodrigo articuló en su dolor. En el año 2020, durante la pandemia global que confinó a las personas en sus hogares y transformó temporalmente las dinámicas sociales del mundo entero, un grupo de estudiantes universitarios de Mérida creó un podcast sobre historia local. Uno de sus episodios más populares trataba sobre el caso del padre Ezequiel. Entrevistaron a descendientes de las víctimas, historiadores locales, un psiquiatra que ofreció perspectivas sobre el posible estado mental de Ezequiel, y un sacerdote joven que reflexionó sobre lo que el caso significaba para el clero contemporáneo. El episodio terminaba con una pregunta dirigida a los oyentes. Si hubieras sido vecino del padre Ezequiel en 1897, ¿habrías notado las señales? ¿Habrías tenido el coraje de hablar si algo te pareciera extraño? Y hoy en 2020, ¿estás atento a las señales de sufrimiento o comportamiento problemático en aquellos que te rodean? El episodio tocó un nervio, demostrando que el caso del padre Ezequiel, más de un siglo después, aún tenía lecciones que enseñar. Rosa Mendoza, quien había tenido el coraje de actuar según sus instintos, aquella noche lluviosa de 1897, se convirtió en un símbolo para muchos de lo que significa la valentía cívica. No la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar del miedo cuando el bienestar de otros está en juego. En 2015, el Ayuntamiento de Mérida nombró una plaza pequeña en su honor, Plaza Rosa Mendoza, con una placa que conmemoraba su rol en detener los crímenes del padre Ezequiel. La plaza se encuentra a solo 2 cuadras del cementerio de San Juan, lo suficientemente cerca como para servir de recordatorio, pero no tan cerca como para ser de mal gusto. Tiene bancos de piedra donde los ancianos se sientan a conversar por las tardes, un pequeño jardín mantenido por voluntarios del vecindario, y una fuente modesta cuyo murmullo de agua proporciona un fondo sonoro tranquilizador. Es un lugar de vida y comunidad, un contraste deliberado con el cementerio cercano donde los eventos oscuros se desarrollaron hace tanto tiempo. Los descendientes de todas las familias involucradas, tanto víctimas como testigos, continúan viviendo en Mérida y sus alrededores. Algunos se conocen entre sí, conectados por esta historia compartida que forma parte de su herencia familiar. Otros nunca se han encontrado, viviendo vidas paralelas sin conocer su conexión histórica. Pero todos, de una manera u otra, cargan con el peso de lo que ocurrió, incluso aquellos que nunca han verbalizado completamente cómo la historia los ha afectado. El cementerio de San Juan, testigo silencioso de tanto horror y tanto dolor, continúa cumpliendo su función solemne. Las tumbas del siglo XIX, incluyendo aquellas de las víctimas de Ezequiel, están ahora protegidas como patrimonio histórico. La tumba de Lucía, Rodrigo y su bebé Nonato recibe flores frescas regularmente, aunque ya no hay nadie vivo que los conociera personalmente. Son gestos anónimos de recordación, quizás de descendientes lejanos, o simplemente de ciudadanos que sienten que es importante que estas vidas no sean olvidadas. La historia del padre Ezequiel Montoya no tiene un final limpio ni satisfactorio. No hay redención póstuma, no hay revelación final que haga que todo tenga sentido. Es simplemente una historia humana en su complejidad más cruda, sobre dolor, locura, crimen, justicia imperfecta, trauma, y la lenta y difícil labor de sanación comunitaria que se extiende a través de generaciones. Lo que permanece, más de un siglo después, es la conciencia de que el horror más auténtico no necesita elementos sobrenaturales. Reside en la capacidad humana de justificar lo injustificable, de permitir que el sufrimiento no procesado se transforme en daño hacia otros, de construir narrativas que nos permitan vivir con nuestras peores acciones.
Y también permanece la evidencia de que las comunidades pueden sobrevivir incluso a las traiciones más profundas, que la resiliencia humana es real, aunque nunca borre completamente las cicatrices. En las noches de niebla en Mérida, cuando la humedad desciende desde las montañas y envuelve las calles como lo hizo en 1897, algunos residentes todavía sienten un escalofrío al pasar junto al cementerio de San Juan. No porque crean en fantasmas o maldiciones, sino porque comprenden algo más fundamental y aterrador, que dentro de cada institución, dentro de cada comunidad, e incluso dentro de cada persona, existe el potencial para el bien y para el mal, y que la diferencia entre uno y otro a menudo depende de factores más frágiles de lo que nos gustaría admitir. El legado del padre Ezequiel Montoya es este conocimiento incómodo. Y quizás, si podemos sostener esa incomodidad sin convertirnos en cínicos paralizados, si podemos permanecer vigilantes sin volvernos paranoicos, y si podemos reconocer el sufrimiento en otros antes de que se transforme en algo monstruoso, entonces, las víctimas de aquellos días terribles de 1897 no habrán sido profanadas en vano. Sus historias, preservadas en archivos y memoria, en lápidas de mármol y narrativas familiares, en advertencias transmitidas de abuelos a nietos, continúan hablando a través del tiempo. No hablan de monstruos o demonios, sino de humanidad en toda su fragilidad aterradora. Y en escuchar esas voces del pasado con honestidad y compasión, encontramos quizás la única forma de redención disponible. No para el padre Ezequiel, cuyo destino fue sellado hace más de un siglo, sino para nosotros mismos, enfrentando cada día las elecciones morales que definen quiénes somos y qué legado dejaremos a nuestros propios descendientes. En el cementerio de San Juan, el viento nocturno susurra entre los cipreses centenarios. Las tumbas permanecen quietas, sus ocupantes en paz finalmente, su descanso ya no perturbado. Y en la ciudad que se extiende más allá de los muros del cementerio, la vida continúa con todas sus alegrías y tragedias ordinarias, construidas sobre capas de historia, donde el horror y la esperanza están inexorablemente entrelazados. Esta es la historia que Mérida recuerda. Esta es la advertencia que susurra a través de generaciones. Y este es el testimonio de que incluso las heridas más profundas pueden, con tiempo y esfuerzo comunal, transformarse en sabiduría que protege a los que vendrán después.